Juan Almarza me pidió hablar sobre el carisma de la Orden desde la perspectiva del gobierno dominicano y también contar lo que en el jubileo de la Orden este gobierno dominicano, este estilo de nuestro gobierno, supone para nosotros en el nacimiento de la nueva provincia de los dominicos de Hispania. De ahí el título, Un carisma para los cambios, el gobierno dominicano como creatividad. Voy a intentar desarrollar tres partes. Una primera será como los principios fundamentales del gobierno dominicano, una segunda los principales desafíos, algunos de los principales desafíos de nuestro estilo de gobierno, y una tercera parte será más en concreto contar algunos de los principios y las experiencias y los objetivos de nuestro proceso de unión de provincias en la perspectiva del gobierno dominicano como una experiencia de creatividad. Quisiera una breve introducción, explicar algo este título, Un carisma para los cambios, ya que es muy tópico y ustedes lo habrán escuchado en muchas ocasiones y no quisiera redundar en ello, decir cómo la Orden nace en el siglo XIII en una época de fuertes cambios sociales y culturales y que por tanto ya tiene desde el nacimiento como esta marca original de un carisma especialmente preparado para las épocas de cambios. Un carisma que ve los cambios culturales y sociales como algo positivo, como una oportunidad para un nuevo florecimiento, un nuevo crecimiento, ¿no? De hecho, históricamente, nuestra orden ha sido también más significativa en estos tiempos de fuertes cambios, como fue, por ejemplo, en el siglo XVI, en el descubrimiento de América, con la aportación muy significativa de los dominicos de San Esteban, o como fue antes del Vaticano II con los dominicos franceses, ¿no? Hay un párrafo en la Constitución fundamental de la Orden, que es el párrafo 8, muy citado y comentado entre nosotros, y que les invito también a leerlo y a conocerlo, porque yo creo que nos pone en la perspectiva adecuada para entender lo que es el gobierno dominicano y lo que es este gobierno, como ha dado fruto entre nosotros en este jubileo del 2016, ¿no? En este texto se nos invita a la creatividad, a reformular el carisma en un nuevo contexto y en unas nuevas circunstancias. Permítame que se lo lea. La finalidad fundamental de la Orden y el género de vida que de ella deriva conservan su valor en todos los tiempos de la Iglesia, pero su comprensión y estima, como sabemos por nuestra tradición, urgen sobremanera cuando se dan situaciones de mayor cambio y evolución. En tales circunstancias, la Orden ha de tener la fortaleza de ánimo de renovarse a sí misma y de adaptarse a ellas, discerniendo y probando lo que es bueno y provechoso en los anhelos de los hombres y asimilándola en la inmutable armonía de los elementos fundamentales de su propia vida. Por ello, la razón principal de toda nuestra reestructuración o reorganización, o llámelo como quiera, está en algo que el maestro de la Orden hizo mucho hincapié hace ya muchos años, hace 4 o 5 años en Ávila. Dice, la principal razón es ser fieles a este principio de creatividad que está ya en nuestra Constitución fundamental. Un principio de creatividad que en las épocas de fuertes cambios es ineludible. El sistema de gobierno es un elemento central en el carisma dominicano. No es algo secundario o un añadido posterior. Nace muy unido al carisma. Forma parte del corazón del carisma y está precisamente diseñado para hacer posible esa adaptación del carisma de la predicación a los tiempos y para hacer posible la renovación ineludible. Su flexibilidad, la democracia, la continua evolución, el principio comunitario están en función de esa creatividad para reinventarse. Permítame también un comentario. Me voy a referir más directamente al gobierno de los dominicos, pero toda nuestra familia dominicana tiene un parecido o un aire de familia
al compartir una misma espiritualidad del gobierno. Por eso podemos decir que también de alguna manera estos principios del gobierno dominicano podrían también extenderse a toda la familia dominicana, incluidas las monjas, las fraternidades laicales y las congregaciones de dominicas, que en buena parte tienen la misma constitución fundamental, algunas de ellas exactamente igual. Nuestra espiritualidad es nuestro gobierno. Santo Domingo de Guzmán no nos dejó una espiritualidad recogida en una colección de sermones o en textos teológicos. En lugar de eso, heredamos una forma de gobierno que promueve la responsabilidad y la libertad para la predicación. Por eso respondemos y solemos repetir que nuestra espiritualidad es nuestro gobierno. El libro de las Constituciones no es solamente un libro de reglas y de normas, es un libro de espiritualidad. Con él en las manos prometemos obediencia al maestro de la orden según las Constituciones, lo que vincula la profesión con nuestro gobierno y muestra hasta qué punto estamos ligados a nuestra tradición democrática. Cuentan que Pío XII, juzgando nuestro modo de gobierno demasiado liberal y democrático, intentó modificarlo con su autoridad, pero se topó con dos dificultades. La primera, que estaba modificando un sistema que por entonces ya tenía más de 7 siglos. Y la segunda, que si lo modificaba, desligaba a los frailes de sus votos. ¿Verdad o leyenda? Lo que muestra es hasta qué punto estamos ligados a nuestras tradiciones democráticas. Un gobierno para la predicación. El gobierno está en función de la predicación, como todo entre nosotros. El test del gobierno es que esté al servicio de promover la predicación de la orden. Nuestra democracia solo será verdaderamente dominicana si conduce a escuchar y anunciar la palabra desde la comunidad fraterna. Y sin este fin, el gobierno podrá ser democrático, pero no será dominicano. El propio Santo Domingo mostró que el gobierno está en función de la predicación. Una de sus primeras decisiones, que en la historia aparece como una de las decisiones más importantes, fue la de dispersar a los primeros frailes de Toulouse, que ahí está una imagen de una vidriera del torreón de Caleruega, donde se refleja la dispersión de los frailes. No se encuentran muchas imágenes de este momento histórico, ¿no? El grano amontonado no quiere que se eche a perder. Pero cuentan también que los frailes se sorprendieron mucho de aquella decisión y un tal Juan de Navarra protestó enérgicamente, pero dicen que Domingo consiguió infundirles confianza y creyeron que todo conduciría a buen fin. Los hechos históricos confirmarán más tarde lo acertada de su decisión. Este fraile navarro, protestón, tenía un motivo. Había pedido dinero a Santo Domingo para el viaje y Domingo le dijo que ni hablar, que tenía que ir como los apóstoles, sin oro ni plata, y se negó a emprender el viaje. Cuentan, dicen, entonces Domingo se echó a sus pies llorando, no como gesto de súplica, sino por poner de manifiesto su propio dolor ante la desobediencia de un compañero. Y ordenó finalmente que le entregaran a Fray Juan a modo de viático 12 denarios, o sea, un sueldo. Y desde el siglo XIII este es el modelo de autoridad en la orden. No hay dominico que no proteste por el destino. No les digo yo a algunos enérgicamente. Imagínense ustedes y sobre todo son navarros. Bueno, aquí debe haber alguno, pero no tanto si son buenos. Pero es una bonita imagen de lo que es la autoridad como servicio. Imaginándonos a Santo Domingo arrodillado, ¿no? Hay frailes que les gusta también seguir viendo al provincial arrodillado pidiéndole su destino, pero es precioso, es lo que hizo Santo Domingo, ¿no? Es un icono maravilloso de la autoridad como servicio, ¿no?
Normalmente hay que hacer alguna concesión a sus necesidades, pero finalmente van. Algunos principios fundamentales del gobierno dominicano. Permítame que vaya un poco rápido, son 7 los que voy a enunciar. Libres bajo la gracia. Santo Domingo radicalizó un principio de la regla de San Agustín. Quiere firmemente que las propias leyes no obliguen a culpa, para que los frailes la recibiesen sabiamente, no como esclavos bajo la ley, sino como hombres libres bajo la gracia. Y dice que si en algún convento se cumplen las observancias por miedo al pecado, por miedo a pecar, literalmente leo, él mismo iría sin demora por los claustros, raspando todas las reglas con su cuchillo. De ahí esa imagen que más cerca pueden ver en alabastro, el cuchillo de Santo Domingo. Ya no viajamos los dominicos con cuchillo, pero que en aquella época, en el siglo XIII, sí. Pero Santo Domingo lo hacía para raspar por los claustros todas las normas y los frailes las cumplían por miedo al pecado. Se respeta el fuero interno, la conciencia personal, la libertad individual, la responsabilidad personal. Y citando algo que dijo Bernardo Fuello, también aquí hay una desacralización de la autoridad religiosa inaudita entonces y quizás hasta hace no tanto tiempo. Precisamente cuando uno se acerca a ver lo que era la autoridad en la vida monástica, donde el abad era la autoridad de Dios en el monasterio, uno entiende el gran cambio que supone esta mentalidad de Santo Domingo. Un segundo principio, un gobierno comunitario que busca la unanimidad. Dice nuestra Constitución, nuestro gobierno es comunitario, en el que sobresale la participación orgánica y proporcionada de todas las partes. De ahí que la autoridad suprema no sea el maestro de la orden. Timothy Radcliffe tiene una anécdota muy simpática en alguno de sus libros, donde cuenta que visita en el Vaticano un cardenal y el cardenal se pone en pie, abre los brazos y dice: recibo la autoridad suprema de la orden. Y él dice: no, señor cardenal, está usted equivocado. La autoridad suprema de la orden es el capítulo general, no es el maestro de la orden, no. De ahí la importancia de reunirse en capítulo para tratar y decidir los asuntos de mayor importancia y para elegir a los superiores y otros oficios. El prior está obligado a convocarlo para fomentar la responsabilidad apostólica común. Un gobierno directo en las comunidades o con representantes igualmente elegidos por los hermanos en los capítulos generales y provinciales. La principal tarea del prior es llevar a cabo las ordenaciones y las exhortaciones de los capítulos, es decir, entre nosotros se manda obedeciendo. El que manda debe hacerlo obedeciendo lo que a él le han pedido que haga, lo que los hermanos le han pedido hacer, lo que nosotros mismos hemos querido hacer. Como dice la regla de San Agustín, con el fin de que habitéis en casa unánimes y tengáis una sola alma y un solo corazón hacia el Dios. El gobierno tiene como objetivo la unanimidad, no es la mayoría, es la unidad del corazón, del amor fraterno, buscando la mayor unidad posible en una misma visión compartida. No es uniformidad. En la diversidad se mantiene la unidad de la amistad fraterna que busca siempre el punto más cercano a la visión común. Aunque no siempre es posible llegar a ella, a la unanimidad, y no podemos quedar paralizados por la indecisión, siempre estamos obligados a buscarla mediante el diálogo, a creer en ella, a empeñarnos con paciencia en alcanzarla. Esta búsqueda de la unanimidad, aunque no se logre, es la garantía de la presencia del Espíritu y por ello orienta con mayor seguridad en el descubrimiento de la voluntad de Dios. Por otro lado, la unanimidad significa también una aceptación completa una vez que se ha tomado la decisión. El resultado de una votación
es la decisión de la comunidad y no solo de los que votaron a favor. Una vez decidido, no cabe más que unanimidad en la aceptación de lo decidido. Un tipo de democracia, la coinocracia. El gobierno dominicano es la búsqueda democrática de la unanimidad. La democracia expresa nuestra fraternidad y comunión. Es una coinocracia, de coinonía, comunión, que es un tipo de democracia y quizás es más que la democracia. Indica también este término el dinamismo de las primeras comunidades en las que la unidad viene por el lazo del espíritu. La coinocracia subraya la libertad, la igualdad fundamental de cada uno con sus derechos y deberes en la toma de decisiones, cada uno con su voto en los asuntos comunitarios y en la elección de los superiores, según la máxima clásica de que lo que a todos toca, todos deben aprobarlo. Se confía el poder a la mayoría porque se confía en cada hermano. Confiar en la mayoría del voto fue otra gran innovación. Se busca la unanimidad, pero se confía en el voto mayoritario. ¿Por qué? Porque se confía en los hermanos. Antes de Santo Domingo, la elección de los superiores se hacía o por consenso o por la decisión de los hermanos más prudentes. Era demasiado arriesgado confiar en la mayoría. Para nosotros es expresión de la confianza en los hermanos. Y otro rasgo democrático es la temporalidad de los cargos, la limitación de los mandatos, para promover precisamente la renovación y descubrir lo que más conviene en cada momento. Y lo dicen las constituciones. Estos principios democráticos de renovación y de temporalidad están en función de que nos podamos adaptar mejor a los tiempos y a los cambios que traen los tiempos. Una autoridad polifacética, el pluricameralismo, que es más que bicameralismo. En las constituciones primitivas aparece lo que luego será la distinción entre poder legislativo y poder ejecutivo. Las leyes solo las pueden cambiar los capítulos, pero se concede a los superiores también un amplio poder ejecutivo. Por ejemplo, el maestro de la orden puede asignar a los frailes a cualquier parte del mundo, pero no puede cambiar las leyes. Las leyes solo las cambian los capítulos generales, ¿no? El capítulo también, por un lado, que trata los asuntos más importantes, y el consejo más reducido en el número de miembros para que trate asuntos principalmente administrativos y los frailes no se distraigan de la predicación y del estudio. Hermanos elegidos también por toda la comunidad para evitar cualquier tipo de favoritismo. Los capítulos generales que también reflejan este pluricameralismo, que son de 3 tipos, de definidores, de provinciales y de definidores y provinciales juntos, y que se celebran cada 3 años. Algún historiador ha dicho que 2 elementos que han favorecido que la orden no se haya dividido ha sido primero la frecuencia de los capítulos generales y en segundo lugar la participación en algunos capítulos generales de los que no son superiores, evitando así cualquier tipo de casta de superiores que al final sea quien siempre toma las decisiones, ¿no? Esta distinción entre el nivel legislativo y ejecutivo y el sistema electivo por representantes es, según se nos cuenta, lo que pudo influir en la redacción de las constituciones de Inglaterra y de Estados Unidos. Pero sobre esto no hay mucho fundamento histórico y seguro que acaba apareciendo algún historiador, probablemente jesuita, que demuestre que no es así. Pero lo que es cierto es que las primeras constituciones de 1220, y esta es una cita literal de un historiador, anticipan en siglos elementos del derecho constitucional moderno. La autoridad del prior. Para nosotros el superior no se llama superior, se llama prior. Prior de primus inter pares, que significa primero.
refleja una igualdad fundamental en la comunidad y una responsabilidad especial del primero. Tiene su autoridad específica en virtud del cargo y un papel insustituible en la promoción de la vida religiosa y apostólica. El prior no es solo el presidente del capítulo. El prior tiene una autoridad delegada. Se le pide en nuestras constituciones prudencia, sabiduría, mantener la paz y la unidad, y que predique con frecuencia a la comunidad, para que vean que predicar a frailes no es tan inútil. Nosotros no solemos hablar mucho del liderazgo dominicano. No nos gusta esa expresión. Nos gusta más la figura del antilíder. La figura del antilíder, quien mejor la reflejó fue en 1936 Charlotte en Tiempos Modernos. El antilíder de aquel tiempo, opuesto a líderes europeos como Hitler o Mussolini, nos muestra más claramente algún rasgo del líder cristiano y dominicano. Así que tú eres el líder. Sobran comentarios, pero es de una profundidad enorme, ¿no? El líder que no sabe que lo es, que va paseando de casualidad, que es educado y cortés y coge algo que se le cae y de repente se encuentra en una situación sin buscarlo ni pretenderlo, ¿no? De repente aparece el primero liderando a una gente enfervorizada, ¿no? Es el primero en recibir los golpes de la policía, al final acaba aplastado casi por los mismos que le siguen y termina en la alcantarilla o la cloaca, de la cual logra salir, pero sigue empeñado en devolver aquello que le han dado, ¿no? Y al final termina llevado por la policía, no sabemos dónde. Pero yo creo que muestra una de las principales características del liderazgo dominicano: el sentido del humor. Autonomía y evolución de la propia legislación. La orden misma es la responsable de su legislación. Las actas del capítulo general y la elección del maestro de la orden son aprobadas por el mismo capítulo sin que ninguna autoridad superior lo confirme. Y Santo Domingo quiso esto ya así para mostrar la confianza en los hermanos. Igualmente quiso, con una libertad histórica inaudita, que las constituciones y la legislación de la orden fuera un cuerpo vivo, siempre en evolución, flexible para adaptarse a las exigencias de cada época, ¿no? Para que las constituciones cambien entre nosotros, tienen que pasar sucesivamente 3 capítulos generales que así lo aprueben, ¿no? Pero esta capacidad evolutiva de la legislación refleja que está en función de la misión y que debe adaptarse a los tiempos. Y el último principio, muy importante también, es el principio de flexibilidad, la ley de la dispensa. La dispensa existía antes de las órdenes mendicantes, pero con las órdenes mendicantes y con los dominicos se introduce de un modo novedoso como una ley. Se regula de una manera más objetiva, menos arbitraria y excepcional, y se aplica de una forma habitual. Santo Domingo colocó la ley de la dispensa en el frontispicio de sus constituciones, ¿no? Supone 2 cosas. Una primera, una atención individualizada a la persona, a cada uno, sin desprecio de la ley general. Y una segunda, una manera de resolver el más que probable
conflicto de valores que puede haber. En este sentido, la ley permite al superior dispensar en función de la predicación y del estudio. Y ya voy a ir en esto más rápido, quizás sea también de menos interés, pero algunos de los desafíos del gobierno dominicano, y voy a anunciarlos casi de una manera esquemática. El primero es un estilo de gobierno muy exigente. Todo se basa en la madurez de la persona, en la confianza de unos con otros, y funciona solo si hay sujetos adultos y responsables. El superior no tiene a menudo más recurso que el remitir a cada uno a su propia responsabilidad. Napoleón prefería un ejército de ovejas lideradas por un león a un ejército de leones liderados por una oveja. Pero para nosotros solo cabe una alternativa, que es una tercera alternativa, que es un ejército de leones liderados por otro león elegido por ellos mismos. No hace falta ser leones perfectos ni demasiado pretenciosos. Nos basta con ser honestos y con una madurez normal y con una honestidad mínima. Es compatible con que seamos débiles y pecadores, pero no es compatible con la manipulación, la mentira o la irresponsabilidad. Se nos suele criticar que tenemos un exceso de optimismo antropológico, que somos como demasiado idealistas, todo muy ideal, teórico, pero en la práctica inviable. Seguramente hay algo de cierto, pero claro, 800 años después hay que reconocer que 800 años muestran que el sistema, por lo menos alguna vez, ha funcionado y cuando funciona es fecundo en valores evangélicos. El desafío de la formación inicial y de la formación permanente para la fecundidad del gobierno dominicano, evidentemente, porque entre nosotros todo el sistema está muy unido y el estudio es también central. El estudio no es una etapa, el estudio es un elemento estructural de nuestra vida y de la predicación. Por eso tiene que ir siempre acompañado. Para que todo este sistema funcione y para que el sistema de gobierno funcione, también debe ir acompañado por el estudio, por la reflexión, por la profundización. La formación inicial trata de educar en la libertad y en la responsabilidad de Santo Domingo. Un sistema basado en la confianza también asume que a veces puede haber el riesgo del abuso de confianza. Por eso se exigen procesos de formación y de maduración probablemente algo más largos de lo que tenemos previsto, ¿no? Así como la inserción en comunidades de referencia capaces de asumir la libertad de un modo adulto y ejemplar. Y me encanta esa expresión de Benedicto XVI precisamente en la catequesis sobre Santo Domingo y los dominicos, donde dice: ser dominico, participar de este sistema que exige tanta madurez y responsabilidad personal, ser dominico exige fuertes convicciones personales. La interacción de los distintos niveles y tipos de autoridad. Este modelo de autoridad exige que interactúen bien los distintos niveles y tipos de autoridad que hay, porque todos somos el gobierno y todos participamos del gobierno, pero si algún nivel no funciona bien, el conjunto se resiste. Si el capítulo no funciona bien, se da más autoridad a los superiores y el peligro de autoritarismo es más fuerte. Pero si los superiores no funcionan bien y son renuentes a convocar el capítulo, pues la comunidad funciona peor. Igualmente se trata de una interacción y complementariedad de autoridades. No existe solo la autoridad del cargo, existe la autoridad del sabio, la autoridad del profesor, la autoridad del mayor, la autoridad del joven, que también conecta con la actualidad mejor que el anciano, la autoridad del misionero, la autoridad del pastoralista. Si se absolutiza un tipo de autoridad, tampoco funciona bien. Necesitamos esta integración y complementariedad y equilibrio de las distintas formas de autoridad. Y la integración del carisma personal y la misión común. Nuestra orden respeta mucho el carisma personal.
Y la fecundidad en la vida dominicana se da cuando se encuentran las necesidades de la misión y el carisma personal. Pero no se trata solo de respetarlo, sino que se debe desarrollar. Tenemos que potenciar mucho los carismas personales para no perder en vitalidad y en innovación. La autoridad consiste, por tanto, en dar confianza, en dar poder a los hermanos para incentivar su carisma personal. Es una de las tareas más hermosas, por ejemplo, del prior provincial y supongo que también del prior conventual, ¿no? Ayudar a los hermanos a que encuentren el lugar donde florezca su carisma personal y así puedan servir a la misión común, ¿no? Pero si hay déficit de carisma personal, entonces, si solo esperamos que desde fuera nos indiquen lo que tenemos que hacer, pues vamos a perder en fecundidad y en innovación. El debate sobre el carácter democrático de la orden es otro de los retos y desafíos que tenemos, pero es muy interesante. En todas las reuniones internacionales que tenemos, cuando alguien nombra la palabra democracia, se arma un guirigay enorme. Es fruto de la diversidad cultural y de las distintas posiciones ideológicas sobre las democracias políticas. Unos nos sentimos orgullosos de nuestra democracia dominicana, otros ven en ello el peligro de que se nos contagien aspectos negativos de las democracias políticas, como por ejemplo la exclusión o la marginación que la mayoría puede hacer con las minorías. No, la marginación de las minorías, o también la existencia de grupos de presión o lobbies que manipulan y que bloquean. Ahora bien, lo que limita las democracias políticas no afecta sin más al gobierno dominicano porque se defina como democrático. Es democrático porque todos intervenimos en él, porque la soberanía reside en el capítulo y asume el principio de un hombre, un voto, pero nos diferencia esa pretensión de unanimidad y esa unión fraterna al servicio de la misión común. El maestro general Vicente de Quenongle decía que no le gustaba mucho hablar de democrático para referirse al sistema de la orden, al sistema de gobierno, pero que sin embargo, y lo tiene escrito en una de sus cartas, le parece legítimo calificarlo como democrático dado las características que tenemos. A él no le gustaba por su interés en la unanimidad y no insistir tanto en el poder de la mayoría. Pero quizás es importante subrayar que las democracias en la Iglesia, y la dominicana es una de ellas, pueden aportar algo también a las democracias políticas. Por ejemplo, el primado del bien común y modos de participación activa, con lo cual las democracias políticas que tenemos, que son muy mejorables, podrían también enriquecerse en algo. Pero también debemos ser cuidadosos para no contribuir al desprestigio de la democracia en sí misma, sobre todo hoy día cuando hay muchos intereses sospechosos en este desprestigio. Lo anterior sobre la democracia ya indica la dificultad de la encarnación del gobierno dominicano en las distintas culturas. Es uno de los desafíos más importantes. Nuestro sistema de gobierno nace en el siglo XIII, pero su raíz profunda no está en el asociacionismo de Europa, que surge en Europa en aquel entonces. La razón profunda de nuestro sistema de gobierno está en la espiritualidad evangélica para una nueva predicación apostólica. Por eso, la inculturación de nuestro gobierno es un desafío para toda cultura, no solamente para las culturas con poca tradición de democracia política, también para nuestras culturas occidentales. Las culturas podrán enriquecer los valores de libertad y de responsabilidad, pero en algunos momentos también pueden colisionar con algunos elementos de nuestro sistema. Hay sistemas democráticos más proclives a la desconfianza, otros al individualismo, otros al tribalismo. Algunos arrastran años de autoritarismo, de maquillaje democrático, de exclusión y de privilegios.
El desafío es ver qué elementos culturales enriquecen el sentido democrático y cuáles pueden deformarlo. Y por último es la ineficacia y la lentitud del gobierno comunitario, que es lo que más nos critican, del gobierno comunitario. Nos critican muy bien. Este sistema que tenéis al final da la sensación de que es muy lento, de que llega tarde, de que en los momentos en los que se exige una respuesta rápida y más eficaz no estáis a la altura del tiempo. La amada democracia exige tiempo y paciencia. Y nuestra tradición de dar a cada hermano voz y voto no siempre es la más eficaz para llegar a las mejores decisiones, pero es un testimonio de valores evangélicos que ofrecemos en la Iglesia. Además, lo que es decidido por todos es más fácil asumido por todos. Nuestro desafío es lograr ese equilibrio entre participación y eficacia, que no están reñidos. Una participación bien organizada y liderada también puede ser operativa y eficaz. El contraste entre los hermanos nos ayuda a acertar en las decisiones, o por lo menos a equivocarnos menos. Quizás la menor rapidez y eficacia es el peaje que tenemos que pagar por una libertad y una democracia que vienen de lejos. Hay otras familias eclesiales, y en esto también es un signo de la complementariedad de los carismas, que serán más eficaces y responderán con mayor rapidez. Y gracias a Dios que existen, y gracias a Dios que no tratamos de imitarlos. Y ahí hay un paracaidista, es una historia de José Antonio Solórzano en su libro Porque la luz no dobla las esquinas, ¿no? Dice que un paracaidista quedó colgando de un árbol y entonces pasó una persona por ahí y le dije: ¿por qué está usted ahí colgando del árbol? Y el paracaidista le dijo: usted debe ser dominico. Pregunta por las causas del hecho, pero no ayuda nada. Un franciscano hubiera dicho: alabado y loado sea el hermano árbol que ha salvado la vida del paracaidista. Un jesuita con su sentido práctico hubiera cogido una escalera, se hubiera acercado al paracaidista, le hubiera liberado y le hubiera bajado. Y a renglón seguido hubiera ido a la prensa y hubiera dicho: publicarlo, jesuita salva la vida a un paracaidista. El gobierno como creatividad, que ya es la última y final, la última parte por contarles algo sobre nuestro proceso de una nueva provincia en el 2016. Lo primero, la coincidencia con el jubileo de la Orden en este año, de los 800 años, la fiesta de ser nuevos, fiesta que nos habla de los dos elementos, agradecimiento, alegría y también renovación, con las que la Orden nos invita a vivir este jubileo dominicano. Fiesta y renovación. El jubileo marca entre nosotros una nueva etapa de los dominicos en España y probablemente de la familia dominicana. Marca un cambio importante y queremos que también nosotros vivamos en este contexto de cambio, de transformación, de creatividad. A mi juicio, pero uno es juez y parte, por eso tómelo también con discreción, el haber coincidido el nacimiento de la nueva provincia con el año jubilar es una bendición. Primero, porque supone un contexto de celebración, de agradecimiento y de alegría. Y es mejor vivir las pérdidas y las muertes inevitables en estos contextos. Es el contexto para vivir una reorganización con espíritu. Un contexto que también nos invita a una renovación y compromiso personal, a recuperar un sentido de conversión tan importante en estos procesos y a reactivar las motivaciones espirituales. Por otro lado, también dentro de una perspectiva global de toda nuestra familia dominicana que celebra el jubileo como un nuevo impulso a ser enviados a predicar. De ahí el lema: enviados a predicar el Evangelio. Somos enviados también con esta reestructuración a una renovación y a una innovación en las formas y en los medios de predicación, ¿no?
Y aprovechar las celebraciones del jubileo también para todo lo que supone crecer en encuentros, en relaciones, en celebraciones de la fe, etcétera, ¿no? Un presupuesto inevitable de este proceso que ha sido la colaboración previa. No es posible, cuando otras congregaciones nos piden contarles nuestra experiencia, siempre llegamos a la misma conclusión. No es posible hacerlo de la noche a la mañana si no hay una historia previa de colaboración. Y entre nosotros la había desde hacía muchísimos años. Y esto ha facilitado y ha preparado este momento. Pero también llegó la clara conciencia en que la experiencia de colaboración era insuficiente. Necesitábamos ya plantearnos juntos los desafíos, los retos, las respuestas. No valía ya una coordinación. Teníamos que tener ya una misma estructura y régimen conjunto de gobierno. El objetivo, insisto en esta expresión de nuestro maestro de la Orden, Bruno Cadoré, el objetivo es la creatividad para la predicación. Este es el principal. Claro que hay muchos factores que han motivado, pero lo que buscamos no es simplemente gestionar, no, unas ruinas, sino ver cómo somos en este momento creativos para que nazca una presencia de la orden que será distinta a la del pasado y que tiene que integrar los cambios internos y externos que estamos viviendo, ¿no? Por eso esa frase del maestro que repito porque me parece crucial. Si debemos reestructurar nuestras provincias y entidades en la orden, no es por razones técnicas, demográficas o administrativas, al menos no lo es solo por eso, sino más bien debido a esa exigencia radical de creatividad en un contexto caracterizado por tantos cambios humanos, sociales, políticos, cambios de las prácticas de conocimiento, cambios eclesiales, ¿no? Que dicho sea de paso, también es verdad que en nuestras provincias llevábamos muchísimos años sin reorganizarnos. La provincia de Aragón 700 años, la provincia de Bética 500 años, llevábamos con esta estructura, ¿no? Mientras que el Vaticano II impulsó cambios, pero que no llegaron a estos niveles de gobierno de las provincias. Por eso entre nosotros también ha funcionado un principio, ¿no? En este momento en el que estamos viviendo, un país en una nación, entendemos un país, una iglesia, una orden, una estructura de orden, ¿no? Que nos permita funcionar no solo coordinadamente, sino como una unidad y mostrar una orden no solo coordinada, sino integrada en esta unidad que muestra que la misión de la orden es una, sea lo que hagamos. En España los dominicos, estemos en una parroquia, en esta facultad de San Esteban, en un colegio, la misión de la orden es una. Con unas prioridades apostólicas. La creatividad significa tomar estas prioridades, que son las prioridades de nuestra orden, y encarnarlas, ponerle carne a este esqueleto. El maestro de la orden también ha centrado las prioridades en estas 4 que coinciden muy de lleno con las nuestras. La primera, la misión intelectual y el quehacer teológico. La segunda, la misión educativa y la formación cristiana, especialmente de los más jóvenes y de las comunidades cristianas. La tercera, la atención a la vulnerabilidad y promoción de los derechos humanos, que es una continuidad de nuestra tradición dominicana muy significativa en San Esteban, en Salamanca. Y la cuarta, los nuevos medios de comunicación y de expresión artística. Con 5 principios formales, podemos decir, de la misión que simplemente enuncio. La emergencia de la apostólica, es decir, la necesidad de poner todas las fuerzas que podamos, las máximas posibles y disponibles para la misión por la urgencia de la misión en nuestros días. Es lo que significa emergencia apostólica, una llamada especial. De ahí que toda la simplificación de estructura, racionalización de recursos humanos, etcétera, esté en función de responder y de volcarnos en esta emergencia apostólica. En segundo lugar, otro principio de la misión, entender nuestra predicación en diálogo, una predicación
que se hace desde esta actitud ineludible, ¿no? En el documento Diálogo y Anuncio de hace años, cuando se hablaba del diálogo interreligioso, distingue ahí la congregación entre el diálogo como actitud y el diálogo como actividad, ¿no? El diálogo es la actitud fundamental del predicador. El tercero, el testimonio de la vida comunitaria fraterna como una predicación, ineludible también en la misión. El cuarto, la colaboración, el principio de colaboración en la misión. No podemos ir solos, tenemos que ir ya colaborando y especialmente con el laicado. De ahí la importancia para nosotros de la promoción del laicado dominicano en todas sus formas, ¿no? Yo creo que este principio también ayuda a encontrar un equilibrio en un dilema de años pasados, aquel de los cristianos de presencia o cristianos de mediación. ¿Tenemos instituciones propias o nos metemos en otras instituciones? Yo creo que la solución hoy día va por instituciones en colaboración, que sepamos colaborar juntos, distintas congregaciones religiosas, religiosos y las diócesis, distintos grupos cristianos, distintos grupos en la familia dominicana, etc. Y la vida contemplativa tan importante, unida a la misión, por lo que supone de centrar nuestra misión en el sentido evangélico, ¿no? Bueno, un proyecto de unificación de la provincia de Hispania, la provincia nueva, que creo que fundamentalmente en esta última etapa hemos insistido en encuentros de frailes para profundizar en el conocimiento, en la relación, para revitalizar y reflexionar sobre las prioridades. Por otro lado, en borradores de documentos, sobre todo el documento de vida y misión de la nueva provincia, que nos preparen ya el capítulo provincial. Y en tercer lugar también la coordinación en el nivel de gobierno, porque era ya importante anticipar todo lo que pudiésemos el funcionar como una sola entidad. Retos y desafíos, y simplemente los enuncio. El primero, los vicariatos y las presencias misioneras, porque teníamos las tres provincias y tenemos muchas presencias en los vicariatos y en las misiones, y es un desafío fuerte. Además, nuestros vicariatos también están en reestructuración, ¿no? En segundo lugar, la motivación de los frailes, la motivación de todos. Tenemos un grandísimo grupo de frailes mayores y también era importante motivarlos de que esto es una cuestión de ellos, no es solamente una cuestión para los jóvenes, es una cuestión en la que todos debemos implicarnos. Y motivar a quien tampoco estaba suficientemente entusiasta con el proyecto y que era importante que comprendiera la razón de ser y que participaran más entusiastamente en el proceso. La complejidad de los cambios que vivimos, tanto a nivel de las provincias como a nivel interprovincial, a nivel de los vicariatos, etcétera, que hacía complejo todo el proceso y que nos invitaba también a caer en la cuenta, ¿no?, de que necesitamos tiempo para asumir tantos cambios. En cuarto lugar, sabíamos que lo importante era iniciar procesos que nos fueran llevando y conduciendo hacia esta integración. Y por último, la vinculación entre toda la familia dominicana como uno de los elementos cruciales también de nuestra misión. Y por último, quería subrayar, pero supongo que ya no tengo tiempo, las provincias nuevas que están naciendo en las congregaciones también exigen una nueva forma de gobierno, y creo que sobre esto no hemos reflexionado suficientemente. Por ejemplo, en 3 puntos. Exigen una nueva creatividad también para encontrar forma de gobierno. Una primera cuestión es que puede haber dificultades en el gobierno de las personas. Al ser todavía las provincias de las congregaciones, que ya las hemos hecho provincias únicas en España, son provincias muy numerosas, con muchas personas mayores que necesitan tiempo, que hay que dar atención a su enfermedad física o mental. Los superiores de comunidades grandes también conocen esta dedicación fuerte que les suponen los hermanos mayores, ¿no? En las nuevas provincias va a haber un menor conocimiento y un menor contacto también con el superior mayor, con el provincial, junto con una mayor distancia geográfica. Yo creo que es inevitable, es el peaje que hay que pagar por unos años, de modo temporal, en beneficio de que preparemos la situación futura
para los más jóvenes la situación que se van a encontrar a la esquina en 10 o 15 años, ¿no? Y es urgente ir preparando esa situación. Por eso necesitamos combinar las luces largas y las luces cortas, las luces que atienden a los hermanos concretos y con sus necesidades, pero las luces largas que preparan nuestra situación a medio y largo plazo, ¿no? Por eso los sistemas de gobierno exigirán más delegación, buena coordinación, junto con una selección de las prioridades: delegación, coordinación y comunicación. Un segundo también desafío en esta nueva forma de gobierno es la multiplicación de las urgencias. Hoy todo es urgente, tiene que hacerse ya. El correo electrónico no deja a uno ni que respire una noche. Hay frailes que se enfadan si no contestas ya. No. Con una presión añadida por las comunicaciones en asuntos donde hay una dimensión pública y entran los medios de comunicación. También nosotros hemos saltado a los medios de comunicación y esto nos supone también un ritmo vertiginoso, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con esto. Hay que ver lo que es urgente y lo que no. Hay que priorizar las urgencias, ¿no? La presión de las urgencias es mala. Ataca el sosiego, la serenidad, el tiempo que uno necesita para las respuestas y evidentemente la oración que debe acompañar. Por eso es importante esta jerarquía de las urgencias. Y por otro lado también toda la complejidad que se ha hecho en nuestra vida por las implicaciones jurídicas de las cosas, ¿no? Todo se ha judicializado, todas nuestras relaciones en los apostolados, con el voluntariado, con los profesionales, lo que nos exige también tener buenos asesores y gestores, habitualmente laicos, pero que también exige que los hermanos, haya hermanos responsables de esta supervisión. Una última ya complejidad es que el número de obras y de proyectos apostólicos no disminuye en proporción a la disminución de los religiosos. Al hablar de esto casi siempre solemos responder: bueno, pero es que ahora trabajamos en red, trabajamos en misión compartida, introducimos a los laicos. Y es verdad, es cierto, pero creo que hay que atender alguna cuestión aquí, hay que matizar. Esta integración de los laicos y esta integración de misión compartida con religiosas, con dominicas, con otros grupos, no es sin coste. Hay que cuidar el acompañamiento también a los laicos. Exige tiempo también a los religiosos, ¿no? Los frailes también tenemos que asumir que el acompañamiento a los laicos es una prioridad. Debemos programar, acompañar procesos de formación, a veces desde la retaguardia, estar ahí, pero el laicado no nos quita una responsabilidad, ¿no? En este sentido no disminuyen las responsabilidades, sino que podemos decir en algún sentido aumenta. Y termino ya. 800 años de gobierno dominicano. Algunos han pensado que con este modelo de gobierno y autoridad la orden desaparecería pronto o como mínimo rápido se iba a dividir. Sin embargo, este estilo tan anárquico, liberal y poco operativo ha sido clave para que la orden, sin dividirse nunca, celebre en el año 2016 los 800 años de su confirmación. Por otro lado, la nueva provincia de Hispania espero que sea un signo claro de vitalidad y de creatividad. Eso sí, no exento de desafíos que deberemos afrontar con compromiso, participación y generosidad. Sea lo que sea, al final los 800 años son la mejor apología del gobierno dominicano. Incluso puede que al final no sea tan ineficaz. Pues gracias por la invitación a participar en estas conversaciones. Feliz año jubilar y feliz Navidad.